Reciban un caluroso saludo. Es mi deseo siempre que seas prosperado en todo, pero así como prospera tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es conociendo su palabra, escudriñando su palabra y viviéndola. Hoy vamos a continuar este discipulado que la verdad es un tema muy interesante, muy hermoso, reflejar lo que el Padre hizo y cómo es que se plasma en la vida de mi amado Señor Jesucristo. Es como verlo, las facetas de Él y cómo se plasma en nosotros. La verdad que es un ejemplo muy lindo, el tabernáculo. Y hoy vamos a estar viendo el lugar santo. Este lugar es increíble, increíble, no te lo pierdas. Bien, ahí donde estás vamos a entregar esta reunión. Acompáñame y posterior quiero que escuches, cantes, te ministres con el canto. Padre, gracias te doy porque tú estás siempre con nosotros. Tú nos hablas. Solo te ruego, Señor, seas tú, Padre mío, quien habite en medio de nosotros. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. No temas, yo soy Alfa y Omega, el primero y el último, aquel que vive. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, tu nombre es santo, oh Dios, pues tu nombre es santo.
Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Su nombre es santo. Y solo puedo imaginarme qué sucederá aquel día cuando estemos delante de Él. Poder humillarnos, poder adorar, poder cantar. A veces no sabremos qué hacer de la experiencia de ese momento tan lindo, el poder estar delante de Él. Pero para poder entender este concepto de su presencia y poder estar delante de Él, es por eso que hemos estado atravesando todos estos enseñanzas. El tabernáculo nos muestra realmente por qué es tan importante conocerle a Él y saber que nosotros fuimos diseñados para ser portadores de su presencia. Pero provocar que Él mismo se agrade, sacarle una sonrisa para que habite en medio de nosotros, es el propósito de este tipo de enseñanzas. Pues hoy vamos a estar viendo la continuación del tabernáculo y cómo es que esta figura que el Señor les ordenó a los hebreos estando en el desierto se complementa, es una figura de Jesucristo, y cómo es que Jesucristo es un cumplimiento. Todas las facetas que hay en el tabernáculo son un cumplimiento en la vida de Jesús, y por ende esas áreas tienen que ser en nosotros, en todo aquel creyente que le busca, que le adora. ¿Cuál es el fin en todo esto? Es pues que el Señor siempre decía: yo quiero habitar en medio de ustedes. Yo quiero estar en medio de ustedes. Puedes imaginarte cómo es que el pueblo hebreo estuvo 400 años en Egipto. Y estando ahí, no tenían sinagoga, no tenían templo, no tenían sacerdocio. Se perdió el sacerdocio porque llegó Jacob con sus familias y en total llegaron 66, dice. Y después de 66 pasaron 40 años, llegaron a ser varios millones de personas. Calculan que posiblemente era una población de 3 millones los que salieron de Egipto. Y el Padre dice: bueno, déjenme enseñarles cómo poder yo habitar en medio de ustedes. Y es por eso que Él le instruye a Moisés y le dice en Éxodo 25, 8, 9: hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Seguramente Moisés, así como vimos en este canto, donde, bueno, ahí es la vida de Juan el apóstol, que relata prácticamente sus experiencias del Apocalipsis, pero Moisés seguramente participó de esa experiencia viendo el tabernáculo celestial. Y Jesucristo es la figura protagónica de este tabernáculo. ¿Dónde se encuentra? Pues en Juan 1:14, cuando este evangelio anuncia la venida de Jesús, él inicia pues:
Jesús era el verbo, o Dios era el verbo, la palabra era el verbo, o sea, todo era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y Él habitó en medio de nosotros. Pero dice en el verso 14, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Aquí es cuando aparece esta palabra, que es la misma referencia, solo que aquí está en el griego, al hebreo, cuando Él les dijo, construyanme un tabernáculo, como un campamento, y yo habitaré entre ustedes. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Señor mismo nos dijo, si Él es ese tabernáculo, Él es esa institución llamada iglesia, Él es la cabeza. Y la iglesia nada menos que es su cuerpo. O sea, nosotros nos convertimos entonces en templo donde mora la presencia del Señor, o en todo caso el Espíritu Santo. Y así lo dice 1 Corintios 6:19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, está diciendo, nosotros somos ahora ese tabernáculo, donde en Él mora el Señor amado. Y un día vamos a estar nosotros metidos en Él. Ahorita Él es en nosotros, pero lo importante es que nosotros podamos estar en Él, sumergidos. Esto es como cuando uno, en Ezequiel habla de ese río. Al inicio, cuando Cristo está en nosotros, es porque pues dejamos que el río llegue a los tobillos, llegue a los muslos o llegue a la cintura. Pero cuando queremos inmersirnos en Él, es dejarnos flotar, dejarnos que Él nos lleve donde Él quiere. Y por eso es que Él nos dijo, para que aprendan esto les voy a dejar un modelo. Y en 1 Corintios 10:11 dice, estas cosas, todo lo que atravesaron los hebreos, todas esas situaciones son ejemplo, dice, tipos, como una tipología, y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Pero ¿a quiénes? A quienes ha llegado el fin de los siglos. Pablo, cuando escribió esto a los Corintios, él ya se hacía partícipe que él estaba viviendo el fin de los siglos, porque empezó desde que Jesucristo resucitó y ascendió. Ahí comenzó el fin de los siglos. Pero nosotros estamos ahorita en el fin del fin, o sea que estamos en una situación, llamémosle así, que muchos estuvieron esperando. Bueno, entonces hemos estado pues aprendiendo acerca de este tabernáculo que tiene sus características en sí, un sacerdocio, las ofrendas, tiene un atrio, que es el que vimos la semana pasada, donde tiene una entrada, el altar de sacrificio, la fuente de bronce, y tiene un lugar santo, que es el que vamos a ver hoy, que es el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, y hay un lugar santísimo que con ese finalizaremos la semana entrante, ¿verdad? Entonces, que tiene el velo, el arca y del pacto. Entonces, siendo así, el tabernáculo pues es esa maqueta que usted puede ver en su pantalla, dividida en 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Cada una de las áreas con sus partes. Ya vimos que el atrio no tenía techo, sino que solo estaba en un patio grande con una cortina alrededor, el altar de sacrificio, la fuente de bronce. Y hoy pues nos compete y nada menos que entrar al lugar santo, ¿verdad? El lugar santo pues, bueno, aquí es algo interesante que hay que considerar. Realmente cuando el Señor hablaba del tabernáculo, se refería a esa área techada, como usted la mira aquí en su pantalla. Pues ese salón, ¿verdad? Que pues estaba cubierto de tablas y tenía 2 áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Y tenía una de cualidad. Realmente ese era
el tabernáculo. Y todo el complejo, él le llamaba realmente el lugar de reunión, porque todos tenían de alguna manera que presentar sus ofrendas y entraban desde la entrada principal a presentar su ofrenda, y dentro de este sitio o este complejo únicamente podían trabajar o servir los levitas. Y ahí había una secuencia que estaban los sacerdotes, que estos eran los que podían entrar al lugar santo, ¿verdad? Y al lugar santísimo pues podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno entraba al lugar santo? Pues en el momento que uno entraba en esa puerta que usted puede ver aquí, sí, entraban a su mano derecha, encontraba la mesa de los panes de la proposición o de su presencia, enfrente un candelero y al final el altar del incienso. Y cada uno de estas tienen cualidades muy particulares o muy especiales, diría yo. Entonces, hoy vamos a tratar de resumir el lugar santo y que tú lo puedas comprender la importancia. Acuérdese que usted dirá, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, el tabernáculo eran 3 áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nosotros tenemos 3 partes: cuerpo, que es figura del atrio; el alma, que es figura del lugar santo; y espíritu, que es figura del lugar santísimo, ¿verdad? Encontramos 3 tipos de servidores: el levita, que solo podía estar en el atrio; el sacerdote, que era el que ministraba en el lugar santo; y el sumo sacerdote, que ministraba en el lugar santísimo. Y así podemos encontrar un sinnúmero de referencias de cómo es que el cristiano puede evolucionar, cómo puede él desarrollarse espiritualmente, o lo que yo le he llamado, puede tener una madurez espiritual. Entonces, el maduro espiritual es aquel que desea crecer en Cristo. No se queda solo en el atrio, así como el pueblo israelita. Muchos salen de Egipto, que es el mundo, y se quedan en el atrio, dando vueltas en el desierto. Pero hay algunos que se atreven a atravesar el Jordán, que es como llegar al lugar santo, y cuando ya llegan a Jerusalén a presentar sus ofrendas, ya es el lugar santísimo. Es otra relación, o sea, todo gira alrededor de una progresión, ir creciendo. Bueno, entonces miremos ahorita la parte 1 de este lugar santo, que sería la entrada. Entonces dice así: en la entrada pues habían 5 columnas. Entonces dice así en Éxodo 26, 36 y 37. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido. O sea que la puerta eran cortinajes, al igual como la puerta que había en el atrio. Pero aquí dice que era obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ella. O sea que cuando aquí habla que eran 5 columnas con sus bases de bronce, da a entender que tiene un significado. Pero miremoslo aquí. No me quiero adelantar. ¿Se acuerda que en la entrada del lugar santo hablamos en el atrio, hablamos de que habían 4 columnas y aquí hay 5? Y las 4 columnas, pensando en el progreso del creyente, él recibe la salvación en la entrada del atrio. Y ahí tiene que presentarse Cristo como un sacrificio, y él tiene que presentarse como un sacrificio. Entonces, esas 4 columnas podría ser una representación de los 4 evangelios, porque él no hay nada menos que comienza su vida espiritual con sus 4 evangelios.
Pero aquel que desea ser equipado, así como lo menciona la Escritura, aquel que quiere ser edificado, dice Efesios 4, habla de que Jesucristo mismo estableció ministerios doma para equipar, edificar a la iglesia. Y estos son 5, como si fueran los 5 columnas para entrar al lugar santo, para equipar al creyente. Y estos ministerios pues son el ministerio del apóstol, el del profeta, el ministerio del evangelista, el pastor y el maestro. Usted dirá ahora, sí, pero es que ahora ya no existen eso, porque esto era en la antigüedad. No, esto lo estableció Pablo, que él mismo se definió como el perito arquitecto de la iglesia. O sea, el fundamento es Cristo, Él es la roca, pero el que estructuró sobre la roca, el que prácticamente estableció cómo iba a ser la forma de gobierno y cómo poder dirigir a la iglesia fue Pablo, por medio de esos 5 ministerios domas que fueron los que estableció Jesús, porque así lo dice Pablo, que esos los nombró Jesucristo. Bueno, pero dice que habían estas cortinas que estaban hechas de lino, pero tenían 3 colores. Y esto lo vimos también la semana pasada, que eran casi la misma desarrollo de estas cortinas con las cortinas de la entrada, que era una cortina de lino, la base era lino y eran unas con franja de azul o teñidas de azul, también una franja púrpura y carmesí. El azul habla de lo celestial, de lo que viene del cielo. La púrpura habla de reyes, de que el Señor vino a reinar en nosotros. Y carmesí habla nada menos del sacrificio expiatorio de Jesucristo en nosotros. Este tabernáculo estaba cubierto de tablas. Esa era la forma como se sostenía, o sea, todo el ensamblaje estaba hecho por tablas. Y dice, pues, la Escritura en Éxodo 26:15 de esta manera. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. En el verso que sigue, no lo puse, pero solo se lo menciona, eran tablas que estaban cubiertas de oro. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 bases de plata debajo de 20 tablas. Bueno, hay que mencionar que en las columnas anteriores de la entrada, las bases eran de bronce, donde menciona que el bronce resiste el fuego. O sea, dando a entender que para nosotros poder entrar a esta nueva etapa, pues tenemos que ser fortalecidos en Cristo para poder ser llenos del Espíritu Santo y poder soportar cualquier dardo del enemigo, así como Jesucristo fue vencedor. Bueno, entonces, como en esta figura, vemos que hay 20 tablas de un lado, hacia la parte del norte, 20 tablas a la parte del sur, hacia la parte del occidente, en la parte de atrás, pegado al lugar santísimo, habían 8 tablas. Total, pues, podríamos decir que eran 48 tablas. Cada tabla tenía 2 bases, pero que ya no era de bronce. O sea, las bases, como usted lo mira en la base de la tabla, era de plata. Y la plata habla de redención, ¿verdad? Nosotros fuimos redimidos por la sangre del Cordero. Y nosotros tenemos que recordar que esa redención es el que nos permitió. Jesucristo nos redimió del pecado, ¿verdad? Y estas tablas de madera, pues, ¿qué significan? Bueno, la madera habla de la humanidad, porque nosotros somos llamados árboles de justicia, solo que tratados. Entonces, tablas es como el árbol tratado, en forma de tablas, son humanos tratados que se dejaron tratar, pero la forma de manifestarse es al ser recubiertos en oro.
Entonces aquel que entra al lugar santo es aquel que le ha rendido su vida a Jesús y dice: Señor, estoy a tu servicio. Y empieza a tener ese recubrimiento de Dios para darnos el carácter de Dios. El oro habla del carácter de Dios en el creyente. Nosotros debemos de caminar con ese carácter. Que no desfallezcamos, que nos mantengamos firmes, porque el Señor nos dice: yo estoy contigo, no temas, pero tienes que estar cubierto, protegido. Y este santuario que usted mira en su pantalla estaba cubierto, tenía cobertura. Cobertura no es que usted esté bajo el nombre de una iglesia, no, cobertura es que usted tenga la seguridad que alguien lo puede instruir, alguien lo puede dirigir tomado de la mano y poder ser pastoreado, llevado por sendas, pastos, delicados pastos, donde se pueda descansar y esperar en Dios siempre. Bueno, pero ¿qué es de estas cubiertas y qué significan? Entonces Éxodo 26:1-7 dice de esta manera: harás el tabernáculo 10 cortinas de lino, y aquí habla de las características de las cortinas que cubrían el tabernáculo. Eran varias capas: lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Esa era la primera, la que si uno estaba adentro y miraba hacia arriba, lo que iba a ver eran querubines bordados en telas de lino con colores azul, púrpura y carmesí. Los mismos descripción que ya vimos hace un rato. Y después, sobre esta primera capa esta primera cortinaje o esta cubierta, llamémosle, había otra cubierta que era una cortina de pelo de cabra, y dando a entender que el Señor también nos cubre y nos permite, dice: preséntame esas partes de cabra que uno tiene, que son sus rebeliones, sus rebeldías, yo trataré con ellas. ¿Y cómo trataré con ellas? Si sobre ellas está lo que dice el verso 14: harás también a la tienda de una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y por último una cubierta de pieles de tejones. Entonces, qué linda esta descripción, porque lo que dice ver es que lo primero que tiene que haber en la vida del creyente cuando mira para arriba es la confianza que fue comprado por sangre, por algo celestial y por algo, pues, donde Dios gobierna como rey, ¿verdad? Y sobre esto el Señor sabe que en tu corazón van a haber cosas que hay que tratar, esas rebeliones que hay que tratar, pero esas solo se pueden tratar si sobre esas rebeliones está nada menos que la sangre del cordero continuamente, que es la figura de las pieles de carnero. Y sobre esto tiene que estar pieles de tejón. Aleluya. Miren, la piel de tejón era muy usada para hacer sus calzados, porque era una piel muy resistente, muy fuerte. Entonces hacían sus calzados con ella. Pero había otra característica de la piel de tejón. El tejón es un animal que se caracteriza porque sabe, oiga lo que le digo, sabe cómo vencer a la serpiente. Entonces, aquel creyente que está cubierto con la sangre del cordero, sabe que sobre él está el Señor y diciéndote: resiste al diablo y huirá de vosotros. Yo te guardaré, yo te protegeré, yo seré escudo tuyo contra cualquier amenaza y dardo del enemigo, pero solo aquellos que están cubiertos. Qué hermosa esta reflexión acerca de la importancia de sentirse cuidado, que alguien te pueda cuidar, ¿verdad? Entonces, aquí puede ver usted las diferentes cortinajes, donde está en la mano derecha, está la primera, que era la cortina de colores, y seguramente con los
querubines bordados, viéndolo desde abajo. La segunda era la cortina de pieles de cabra. La tercera era de carnero, pero teñida de rojo, carmesí. Y por último, la piel de tejón, un cuero. Todos eran cueros, pero imagínense el peso que tenía esta estructura. Pero era para decirte: yo te cubro, yo te guardo. Entonces, la persona que ingresaba o el sacerdote que entraba por la puerta, lo que se encontraba a mano derecha era la mesa de los panes de la proposición. O sea que entraba, y ¿qué se encontraba? Pues un mueble con varios panes. Pero ¿qué significa esto? Bueno, entonces leamos qué es lo que dice la escritura de esto. Harás una mesa de madera, de acacia, y la cubrirás de oro puro. Y le harás una cornisa alrededor, y sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. En el hebreo dice pan de la proposición, pero esta palabra proposición también se podría interpretar como el pan de la presencia, donde dando a entender que Dios te dice: yo propongo, yo hago pacto contigo, que yo permaneceré contigo si tú me honras continuamente. Y una forma de honrarlo es por medio de reconocer que Él es nuestro sustento en todo sentido. Y dice pues Levítico 24:5-8 acerca de este pan de esta manera: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta pues obviamente tendrá flor de harina, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente. Entonces, tal como tú lo ves ahí, algunos teólogos o algunos estudiosos de la palabra consideran que las 6 hileras podrían estar como usted la mira en su pantalla, o sea, 2 hileras en línea recta, o podría haber sido 2 hileras una sobre la otra, como pone las tortillas, una sobre la otra, 2 hileras de 6. En total eran 12 panes. ¿Qué significa esto de los 12 panes? Bueno, el significado gira alrededor de que 12 es número de gobierno, y quien gobernaba en ese entonces eran las 12 tribus de Israel. Jesucristo tuvo 12 discípulos, 12 apóstoles. Entonces 12 es como quienes van a gobernar. Pero ¿por qué el pan? Porque Jesucristo decía: yo soy el pan de vida. Yo soy el que cree en mí, pues el que come de mí, inclusive, no, así como el que bebe de mí no tendrá sed jamás, el que come de mí ya no tendrá deseo de sustentarse, porque Él es el pan. Hasta el Padre nuestro dice: el pan nuestro cada día, dánoslo hoy. Que nosotros seamos diariamente a aprender a esperar en Cristo Jesús, en el Padre, en su provisión. Y sepamos que la provisión de Él va a estar va a venir agradable, porque dice que sobre estos panes estaba incienso puro, y el incienso era una combinación de elementos para dar fragancia. Usted dice: ¿cómo así pan perfumado? Bueno, pero era la fragancia que tenía. Y es curioso porque, oiga lo que le digo, él menciona: no, en el pueblo no imitarán el incienso ni el aceite de la unción. No lo pueden imitar. Es más, el que lo haga, maldición caerá sobre él. ¿Verdad? Era como una mezcla secreta, diría alguno, ¿verdad? Pero
Yo lo que veo es que el Señor decía, no, eso es mío y es para mí, ¿verdad? Esta mesa pues tenía 2 codos de largo, cada codo era 45 centímetros, posiblemente eran 90 centímetros de largo, y de ancho era de 1 codo, o sea, 90 por 45 centímetros, y tenía una altura de codo y medio, posiblemente unos 65 centímetros de alto. Casi todos estos muebles que vamos a ver tenían argollas para poder atravesarlos con las varas recubiertas de oro. Y esto era para poderlo cargar. Acuérdense que los únicos que podían cargar estos elementos eran los levitas. Y en este caso eran los coatitas todavía, ¿verdad? O sea que entre todos los levitas solo habían algunos que podían cargar estos elementos tan especiales. Entonces acuérdese, Dios es nuestro sustento. No temas, el Señor siempre va a proveer. Aun cuando sientas que estás en los momentos más complicados, Él te dice, yo soy el que proveo. Y esta era una señal que Él les decía, recuerden, yo soy el que proveo. Estos panes se cambiaban cada sábado, o sea que pasaban toda la semana prácticamente sobre esta mesa y hacían una en el día de reposo, el Shabbat, eran el cambio de panes y esos panes, los que cambiaban, el pan, llamémosle así viejito, el que salía, eran los únicos que lo podían consumir o comer eran los sacerdotes, eran los únicos, o el sumo sacerdote. Ellos eran los que tenían derecho de comer esto. Por eso es que David, cuando llega a la sinagoga y tenía hambre, y él le dice, no hay, solo están los panes que acabamos de cambiar. Pero tú sabes que esos son los sacerdotes. Pero David le dice, pero no vivimos en un pacto de gracia. No tenemos ni templo donde adorar, ¿verdad? Deja que yo reciba la gracia de esto. Qué lindo, porque él aprendió a vivir bajo la gracia del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense, uno entraba y a mano derecha encontraba la mesa de los panes de la proposición o de su presencia. Y enfrente, ¿qué era lo que uno hallaba? Pues nada menos que un candelero de oro. ¿Qué dice acerca de este candelero de oro? Uy, dirá usted qué largo está eso. Bueno, traté de resumir las partes más importantes. Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base, su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Éxodo 25, 32. Y saldrán de sus lados 6 brazos. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, y cada copa con su cáliz y una flor. Así que en los 6 brazos que salen del candelabro será. Y en la caña del candelabro, muy parecido a los brazos, habrá 4 copas en forma de flor de almendra, con sus cálices y sus flores. Y menciona acerca también de que esto tenía sus lamparillas. Y habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él. O sea que la unión de los 2 brazos tenía un cáliz. Así los 6 brazos que salen del candelabro, sus cálices y sus brazos serán una sola pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo. Muy importante esto, labrado a martillo. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Qué lindo esta reflexión, porque estamos hablando de que ¿qué hacía el candelabro? Pues era la que iluminaba el lugar santo. ¿Qué característica tenía? Bueno, ¿sabe usted que del candelabro no menciona medidas específicas?
pero muchos calculan que casi tendría la altura de un hombre, o sea que podríamos decir que posiblemente tendría 2 codos o 4 codos de alto. 2 codos son 90 centímetros, 4 codos es 1,80, casi un poquito superior a mí. O 3 codos, ¿verdad? Un poco más bajo, pero alumbraba. Pues tal como se lo mira en su pantalla, era muy importante porque era labrado en oro de una sola pieza. Esta figura, muy interesante porque nosotros somos como ese candelabro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y él decía que en él podía pues él podía erradicar la oscuridad en él. Por medio de la luz de él, nosotros podemos dar vida a otras personas, porque la luz de los hombres, la sangre que estaba en los hombres se convirtió en la luz. O sea, en otras palabras, que en el cielo no hay sangre, sino que hay luz, porque la esencia de Jesucristo es luz, ¿verdad? Entonces, podemos ver que nosotros el día de mañana debemos de reflejar la luz de Él en todo sentido. Pero cuando aquí se utiliza una pieza de oro que es labrado a martillo, Él dice, para poderte formar al diseño que yo tengo preparado para tu vida, para ti, dice el Señor, es muy probable que se utilice algún cincel y algún martillo para labrar tu vida. Y eso duele. ¡Ay! ¡Ay! Pero si logras entender que yo estoy ahí involucrado, es para darte formación. Jesucristo atravesó una prueba en obediencia que lo llevó hasta la muerte. Él fue prácticamente presentado para nosotros. Pero regresando al candelabro, pues prácticamente son 3 brazos de cada lado, pero con la caña central es como que si viéramos 7 brazos. Y cada brazo de estos dice que tenía 3 copas, y cada copa en flor de almendra, tenía un cáliz y una flor. O sea que llamémosle que habían 3 frutos en cada uno de estos ornamentos, y en cada brazo pues habrían entonces 9 de estos frutos, ¿verdad? Y en la central ya no menciona 3, sino menciona caña central que habían 4 copas. Y obviamente con su flor, su cáliz y la copita. Entonces serían 12. Y las 7 lamparillas en la parte superior de la lámpara. Entonces, si quisiéramos sumar el total de frutos que hay de la copa, más una copa en forma de color almendra, de la flor que tenía y el cáliz, estamos hablando que en cada brazo habían 9 partes de ese fruto. Entonces, si aquí vamos hablando de 3 brazos en un extremo, estamos hablando que habían 27 frutos. Del otro lado, otros 27. Pero el central, la caña central tenía 12 frutos. Si usted suma 27 más 12 son 39. Y qué curioso que la Biblia tiene 66 libros. Con esta armonía que estamos viendo en la pantalla, prácticamente estamos como mostrando que si manifestación, si hay evidencia, si hay figuras, esto que pasó en los antiguos es como, dice, como señal para nosotros los que estamos viviendo estos tiempos. Entonces, aquí prácticamente tenemos una figura muy linda acerca de que la Biblia con 66 libros que utilizamos está prácticamente, tiene evidencia por medio de algo tan
lindo como la lámpara, porque la Biblia es la lámpara. Acuérdese, la lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, podríamos decir que en un brazo tenemos desde el Génesis hasta Primera de Samuel, en el otro brazo Segunda Samuel hasta Job, y en el otro brazo pues tenemos de Salmos hasta Daniel, y la caña central tenemos 12 frutos, que son los profetas menores. Y prácticamente los brazos de la derecha ya son los libros del Nuevo Testamento, que son 27. Qué linda esta referencia acerca de lo que el Señor nos muestra. Aleluya. No sé si usted, pero yo estoy emocionado porque podemos ver cómo la Escritura nos muestra una cantidad de señales para que nosotros podamos vivir estos tiempos con la seguridad de que su palabra es como la espada, su palabra es como la lámpara que nos lleva a sendas de nuestro destino. Bueno, y acuérdense, a mano derecha, pues el sacerdote tenía los panes de la mesa de los panes alineados, 2 hileras de 6 panes, 12. Y a mano izquierda tenía el candelabro de 7 o 6 brazos más caña central. Pero al fondo tenía nada menos que el altar del incienso. Esta es una experiencia lindísima también, porque en él vamos a aprender una cosa hermosa para nosotros. Harás también un altar para quemar en el incienso. De madera de acacia lo harás, obviamente lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Y también este tenía cornisa, dice. Y en el verso 6, pondrás el altar delante del velo, pegado al velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Aquí es muy lindo recordar que el Señor dice que cuando Él quería hablar, su presencia llegaba al lugar santísimo y los sacerdotes estaban en el lugar santo escuchando, hablaron en oración y todo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al arca a derramar sangre y a rociar la sangre como expiación del pecado del pueblo una vez al año y hacer el ritual de la adoración continua. Pero el altar del incienso era clave, porque en este altar continuamente tenía que salir una columna del humo del incienso que se estaba quemando continuamente. ¿Y dónde lo vemos? Pues era diario, dice Éxodo 37 y 10. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso, habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas nuestras generaciones. No ofreceréis, mire esto muy importante, no ofreceréis incienso extraño en este altar. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año por todas vuestras generaciones. Santísimo es al Señor. Entonces, ¿quiere ver una figura del altar? Era de esta manera. Este era cuadrado, un codo por un codo, 45 centímetros por 45 centímetros. Y este tenía 2 codos de alto, o sea, 90 centímetros de alto. Igual tenía sus argollas y sus varas para cargarlo y todo estaba recubierto. Pero era importante que al igual que el altar de sacrificio, o sea, el del atrio, tenía unos cuernos donde se derramaba la sangre. O sea que diariamente la sangre que se quemaba afuera en el sacrificio continuo se agarraba un poco y se venía a rociar aquí para recordar que subiera al Señor como olor grato
pero esto tenía que ser, el incienso tenía que ser en la mañana y en la tarde. En otras palabras, quiero usted que se imagine el tabernáculo. Entonces el tabernáculo dice que diariamente también tenía un sacrificio continuo, que le llaman el holocausto continuo, en el altar del sacrificio de los animales. Y dice que diariamente los sacerdotes tenían que sacrificar una ofrenda, o sea, un animalito para el Señor, para recordar que ellos se debían a Dios. Pero diariamente también subía del altar del incienso una columna en la mañana y en la tarde. Continuamente, ustedes se miraban esas humeando ahí, esos continuamente, diariamente. ¿Qué sucede esto con el creyente? Pues que nosotros diariamente, acuérdense que el altar de sacrificio es como rendirnos a Él diariamente en adoración, morir a Él, Señor. Yo muero diariamente, día a día para ti. Y una forma de recordarlo es por medio de las oraciones. El incienso es una figura de la oración. Así lo dice Apocalipsis capítulo 5 verso 8, tal como lo vio, así lo vio Juan el apóstol cuando tuvo ese traslado y estuvo delante del trono de Jesucristo. Dice que cuando él estaba delante del trono de Jesucristo miraba unos seres alrededor de él, pero también dice, léalo conmigo, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, pero tenían todos copas de oro llenas de incienso, como incensarios, que son las oraciones de los santos. O sea que delante del Cordero habían esos copones de cada uno de estos seres vivientes que recogían las oraciones de los santos. Tú eres alguien que debemos de levantar incienso, quemar incienso, que suba como olor fragante. ¿Cuándo? Cuando te postras y oras a Él continuamente. Si quisiéramos tomar la referencia del tabernáculo, Él dice que deberíamos de presentar ese incienso para Él, esa oración por Él en las mañanas, en las tardes, antes de acostarte o a levantarte. O tener siempre expresiones de agradecimiento. Tener siempre de tu corazón algo que agrade, que suba a Él como olor fragante. Y esa era la característica del incienso, que era olor fragante. Mire cómo dice Éxodo 30, 34, 35. Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacté, uña aromática y galvano. El estacté era una especie que salía del nardo. Y en Cantar de los Cantares, recuerda que hablamos acerca de que la mujer dice, su nardo dio su olor. Y después menciona ella que también ella tenía olor de nardo. O sea, que debió haber sido un olor, una fragancia muy especial. Y aquí lo menciona como el estacté. La uña aromática. Esta era la concha de un molusco, que seguramente daba un olor fragante. Y el galvano era la savia de un árbol específico, y al sacarlo daba un aroma muy especial. Al mezclar estas con incienso, formaba un aroma deliciosísimo, que era lo que ellos pues prácticamente ponían sobre el incienso que estaban quemando, y eso llenaba el ambiente de un aroma exquisito que llegaba hasta el lugar santísimo. Y yo puedo imaginarme que el Señor se agrada. Dice después que haya cada uno, bueno, con ello harás el incienso, un perfume, obra de perfumador sazonado, puro y santo. Señor amado, que nuestras oraciones suban a ti como olor fragante, como cuando presentas una ofrenda, llevas a la ofrenda a un altar, llevas tu ofrenda, Señor, recibe esta ofrenda y que suba a ti como olor fragante.
Aleluya, qué linda esta relación acerca de nuestra vida con el tabernáculo. Tus oraciones tienen que subir continuamente al cielo como olor fragante. Bueno, para terminar quiero enseñarte esta figura, porque en ella encontramos cómo es que el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son un desarrollo de madurez espiritual. En el atrio está solo el levita, todo aquel creyente que está pues en un plano terrenal, que no se compromete, que aunque es creyente, es cristiano, bueno, sirve en alguna manera, por lo menos diciendo que él es cristiano, y experimenta el altar de sacrificio. Cuando se acuerda hay que lavarse con la fuente, ¿verdad? Esas personas son, como dice Jesús, los que van a ver el reino. Pero aquellos que entran al lugar santo son los que entran al lugar santo, son aquellos que van a entrar al reino, porque ellos tienen un deseo espiritual de servir, de presentarse ante Dios como no solo como una ofrenda, sino como recibir de Él el sustento del pan de la proposición, ser luz a las naciones donde quieran que vayan, y personas que oran continuamente. Y por último, el lugar santísimo, que es el área celestial. Entonces tenemos área terrenal, espiritual y celestial, donde está el sumo sacerdote, y aquí se hereda el reino. Aleluya. Bueno, mis amados, con esto pues prácticamente hemos finalizado el lugar santo. Usted dirá, ¿cómo resumió todo en una hora? Son cursos para recibir esto, pero hoy el Señor me ha dado la gracia de llevártelo a ti en este tiempo para que tú lo disfrutes, lo aprendas y vuelvas a oír este mensaje hasta que lo tengas y lo retengas. Yo quiero orar por ti y bendecirte en este momento. Ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando, bendigo su vida, bendigo, Señor, todo lo que emprenda y bendigo, Señor, sus planes. Pero te ruego, Señor, que esta experiencia del tabernáculo se vuelva vida en su vida, te lo ruego. Bendícelo en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Bendiciones.